La realidad de Managua, de cualquier colegio de todo Nicaragua, es muy particular a la de Solentiname. Nosotros aquí en Solentiname a veces no tenemos una tiza. A veces los maestros no tenemos un cuaderno para planificar la clase. A veces nosotros tenemos que ir a recurrir a un padre de familia. Señor, présteme una mesa para poder escribir y planificar la clase. La realidad es que los maestros no somos de aquí. Por esa razón necesitamos que los niños de Solentiname salgan adelante con la educación. ¿Qué necesitamos nosotros aquí en Solentiname para la educación general? Necesitamos bibliografía, libros, necesitamos una biblioteca, necesitamos un buen colegio, necesitamos letrinas nuevas, necesitamos implementos deportivos, porque no se trata de tener un edificio grande, porque nosotros hemos podido estar debajo de los árboles, nosotros hemos podido estar en iglesias, si se puede dando clases. Hay muchas cosas que necesitamos, pero eso no depende de mí, no depende de la población de Solentiname. Yo creo que depende más bien de alguien que nos pueda apoyar y colaborar con esta situación que tenemos, pues, porque es extremadamente precaria. Lo que sí también estoy convencida es que ayudarles no es solamente darles materialmente, sino primero cariño. Al sonar de la marimba se desborda Monimbo. Hay que ver bailar en cinta la mujer del mandador. Zapateando, zapateando, zapatea y nada más. Hay que ver a doña Inés pa' bailar como zapatea a la vez y hace la cadera temblar. Hoy el consejo que le da a la compadre igual para bailar. Yo creo yo que un tiempo los miraba como niños, pero ahora sí siento un afecto muy grande con cualquier niño. Y se siente que ellos sienten ese afecto. Y entonces es bien bonito, pero uno dice, bueno, verlos sufrir, verlos descalcitos, verlos mal vestidos, verlos sin educación. Plato de almíbar que no sale a veranear. Pa' bailar el zapateado no es preciso alborotar. Yo lo bailo bien pegado y un meneado lateral. Hay que ver a doña Inés pa' bailar como zapatea a la vez y hace la cadera temblar. Hoy el consejo que le da al compadre Juan para bailar. Hacete para allá, no te vengas, no te hagas recostado. Pareces un gallo remojado, meneadito. Poncho nada más pegadito, poncho nada más cuidadito. Cuéntame lo que has. Solentiname tiene 900 habitantes, fluctúan de 900 a 1000 porque hay gente mucha que migra hacia Costa Rica para trabajar porque no hay trabajo. La Asociación para el Desarrollo Solentiname, como les decía, tiene este abanico de actividades y de objetivos que son la parte de conservación, de medio ambiente, de la proyección social y la proyección cultural, mejorar la calidad de vida de los habitantes de Solentiname, porque creemos que todo es importante y esa es nuestra visión. O sea, no podemos conservar el medio ambiente si la gente no tiene una mejor calidad de vida, no podemos tener una calidad de vida alta si deterioramos el medio ambiente. Eso es porque realmente vivimos en una isla y eso nos hace saber que si nos acabamos lo que ahí tenemos, hasta ahí llegamos. Por el consejo que le da al compadre Juan para bailar. Hacete para allá, no te digas, no te hagas recortado. Pareces un gallo remojado, meneadito. Poncho nada más pegadito, poncho nada más cuidadito. Cuéntame lo que has. Al sonar de la marimba se desborda Monimbo.
Y el mundo es una isla, pues, entonces eso nos hace un ejemplo a nivel mundial, porque yo creo de que el planeta que tenemos es el único y al final en el universo estamos en una isla. Y esa es la filosofía del isleño, del solentinameño, de nosotros que vivimos aquí, que sabemos que lo que tenemos es lo único que tenemos y que tenemos que conservarlo y tenemos que cuidarlo, pero también tenemos que vivir de eso. En ese sentido es importante la parte garantizarnos una producción de vida sostenible, y aplicamos el concepto de sostenibilidad muy lejos de lo que fue las Naciones Unidas, sino en las acciones prácticas. O sea, la gente sabe que si se come los recursos naturales, se bota el bosque, que si se come todos los peces, digamos, ya no va a tener más que comer. Entonces toman lo que necesitan y lo que es necesario. Entonces en ese sentido yo creo que como sociedad isleña tenemos una gran lección al mundo, pero también tenemos muchas necesidades. Y pues yo me siento comprometida como nicaragüense, como solentinameña, como isleña, de ayudar a mi país a salir adelante y hacer alianzas con la gente que nos preocupa porque este planeta sea un lugar mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, que yo creo que uniendo las buenas voluntades podemos llegar a cambiar realmente el mundo.